Estoy muy contento de estar aquí, es mi primera vez en Chile, a pesar de haber tenido doctorandos y tener doctorandos que han trabajado a lo largo de todo el territorio. Entonces, pues es una deuda histórica que Alejandro Garcés, Marcelo Maureira y la Universidad de Iquique me están ayudando a solventar. Entonces, os voy a presentar un proyecto de investigación que hicimos hace unos años y que ahora estamos acabando, y que es una reflexión relacional sobre los procesos migratorios. Espero que os sea de utilidad. La utilidad tiene que ver no tanto de las semejanzas como de las diferencias. Yo os voy a hablar de un contexto cultural completamente diferente, un contexto geopolítico completamente diferente, pero al final os estaré hablando de personas que se mueven entre lugares, de vidas que se comunican a través de las fronteras, y en eso es lo que nos une y lo que quizás os ayude a pensar de una manera diferente las realidades que nos envuelven. Voy a compartir la pantalla. Vale, pues creo que ahora sí que se ve bien. Corredores migratorios, identidades locales, reflexiones etnográficas desde España en Numanía. Hay que advertiros de que nosotros creo que nuestra especialidad en la Universidad Autónoma es que somos especialistas en análisis de redes sociales. Una innovación de la antropología poco conocida, que ahora se han apropiado físicos, sociólogos y gente de todo tipo, pero es una reflexión que vino desde la antropología, la idea de intentar explicar las sociedades complejas desde la perspectiva relacional. Nosotros hemos continuado con esa tradición y, por lo tanto, lo que os voy a mostrar ahora combina, por una parte, el trabajo etnográfico clásico con temas que son más bien estadísticos o matemáticos, que ahora veréis. Entonces, esto no nos funciona, lo voy a hacer con la mano. Esto se ha quedado frito, un momentito. Dejo de compartir y vuelvo a intentarlo. Vale. A ver si ahora... Sí, ahora funciona. Bueno, para ayudaros a que os podáis ir antes de la sesión, os he hecho el resumen en la primera transparencia, ¿de acuerdo? O sea que la idea, ¿cuál es de esta presentación? Es intentar convenceros, daros evidencias de que las estructuras que nos rodean de relaciones tienen consecuencias para nuestros, digamos, universos culturales, nuestras identidades, incluso nuestras decisiones, los negocios que podamos emprender, las relaciones que podamos tener. Es decir, que hay un continuum que no tenemos teorizado entre lo que podríamos llamar las estructuras microsociales, por una parte, y por otro lado los universos culturales, ¿vale? Esa interdependencia es conocida en la teoría social clásica como el dualismo cultura y estructura social, ¿de acuerdo? Entonces nosotros pensamos que ese dualismo lo podemos superar desde una perspectiva relacional, como os enseñaré ahora. Entonces, primero el concepto de corredor migratorio. El concepto de corredor migratorio fue propuesto no hace mucho por Carlin y Jolivet, pero de una manera muy macro. Es como los flujos que conectan los estados, ¿de acuerdo? Entonces, bien, eso ya era un avance, porque así podíamos ver, pues esto, ¿no?, de que los flujos no se distribuían de manera aleatoria, sino que seguían, pues eso, ¿no?, historias coloniales, emergencias económicas, etcétera. Fue interesante en su momento. Nosotros queremos ir un poquito más allá y hablar de flujos, de corredores migratorios, no solamente entre países, sino entre localidades transfronterizas, entre localidades a un lado y otro de la frontera, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me interesó más es ver cómo formar parte de estos corredores puede llevar a cambios en las identidades, pero no en las identidades nacionales, que esas están, por utilizar una expresión anglófona, grabadas en piedra, es decir, yo soy lo que sea, ¿no?, sino con las identidades locales. Mi casa, mi hogar es Iquique, ¿no? Y después, otra cuestión que tenemos muy buena experiencia, no sé si es transportable a otros lugares o replicable o no, es que contribuimos a hacer el hermanamiento entre dos localidades. Una de Valencia, en España, en Castellón, una ciudad que se llama Castellón, y el norte de Bucarest, Stambovica. Hicimos un hermanamiento entre las dos ciudades.
y ese hermanamiento pues tuvo consecuencias muy buenas para todos, ¿no? Para la gente de Castellón, para la gente de Dambovitsa, para la gente emigrante de un sitio en el otro, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que una de las buenas maneras de avanzar en la convivencia y de avanzar, no sé si en integración, sino de avanzar un poco en la mejora de las condiciones de vida de locales y no locales, es simplemente buscando estos corredores, intentando establecer, formalizar acuerdos institucionales entre estas ciudades, porque de hecho son procesos comunes. Lo que pasa en un sitio influye en el otro, aunque no seamos conscientes, ¿no? Hay una simultaneidad de efectos en un lado y en el otro de estos lugares. Entonces, para los que sois de estudios migratorios, no tengo que deciros nada. Nosotros esto lo hacemos desde la perspectiva de la teoría transnacional, alejada del nacionalismo metodológico. No nos centramos solamente en los lugares de recepción de las personas emigrantes, los países en los que deciden, sino que nos fijamos en esos países y en las relaciones que estas personas mantienen con sus lugares de origen u otros lugares, Este es el concepto de campo social transnacional, que está teorizado por Levitt y Glick-Schiller, On Bonded Nations, me acuerdo de este libro. Entonces es un conjunto de redes de relaciones sociales a través de las cuales pues, las ideas, las prácticas y los recursos se distribuyen de manera desigual y se intercambian, ¿no? Entonces fijaos que no es nada formal, es todo completamente informal. Por eso es invisible, porque no... Yo os miro a vosotros y os veo individuos, pero en realidad sois vosotros y un montón de relaciones a vuestro alrededor que se mueven, que aparecen, etcétera, y que solamente vosotros sois conscientes de que esas relaciones os rodean. El transnacionalismo tiene en cuenta, por lo tanto, países de origen y destino o terceros países, porque la inmigración a veces pues, contiene miembros de los grupos en terceros países con los que se mantienen relaciones activas. Es un fenómeno relacional desde un punto de vista empírico, no solamente metafórico. Podemos medir las relaciones, podemos decir quién conoce a quién y qué transcurre en esas relaciones, qué se intercambia. El concepto de simultaneidad, si hay gente joven por ahí escuchando en algún lugar de esta charla, yo creo que es un concepto teórico que no se ha explotado suficientemente y es muy importante porque es cierto, es real, es decir, lo que está pasando ahora aquí mismo, conversaciones, ideas, etcétera, tienen consecuencias en otros lugares. Y después la otra cuestión es el concepto de movilidad e inmovilidad, que para resumirlo de una manera muy sencilla, yo diría que para que existan estos corredores es necesario que haya gente que se mueva, pero si queremos que estos corredores creen nuevos valores, tiene que haber una cierta especialización del trabajo y tiene que haber gente que no se mueva, ¿no? Que son precisamente los que hacen de gestores de estas movilidades, ¿de acuerdo? Entonces la movilidad y la movilidad van de la mano y unas y otras, una lleva a la otra. Pregunta de investigación de nuestro proyecto hace unos años, esto transdisciplinaridad, esto hablando con gente de geografía, y entonces la pregunta es así de sencilla. ¿Me permitís una palabrota? ¿Cómo diablos explicamos que aquí era el 15% de la población total de la zona, y aquí más del 12, 13, 14%, después el 10%? Estamos hablando no solamente de finales de los 90, sino ya de los 2015, ¿no? ¿Cómo es posible, justo antes de la crisis económica del 18, cómo es posible que una población de 1 millón de personas que viene de Rumanía se concentre de manera tan tremenda en 2 lugares tan determinados, ¿no? Por supuesto, hay rumanos en Madrid, rumanos en Barcelona, las grandes ciudades siempre atraen inmigración porque hay trabajo, hay más oportunidades, pero dices, ¿cómo es posible que entonces, además, la segunda pregunta con palabrote incluida, ¿cómo diablos es posible que los rumanos de aquí no creen ningún problema y se sientan en general con las dificultades evidentes, de siempre que hay dificultades, en general una población muy tranquila, muy bien integrada, y en cambio aquí nos encontramos episodios de violencia, nos encontramos racismo,
los encontramos, pues eso, en los medios de comunicación, pues esta metización de los emigrantes, etcétera. ¿Cómo es posible que se concentren en dos lugares diferentes y cómo es posible que los procesos de adaptación o de integración en esos dos lugares sean tan diferentes, ¿no? Esta es la pregunta que intentamos responder en el proyecto. Continúo. Entonces, fijaos, esto es Valencia, esto es Castellón, que está aquí, esta zona, y esto es el norte, Bucarest está aquí, y esto es la región de Dâmbovița, y esta gente, pues bueno, realmente aquí hay gente de toda Rumanía, pero la concentración de gente de esta zona es más del 60-70% en determinados momentos, ¿de acuerdo? Y en cambio en el sur de España, en Roquetas de Mar y Almería y toda esta zona, aquí estaría Sierra Nevada y Granada, estaría por aquí, esto es Far from Grenade, lejos de Granada, es esta parte de aquí. Y la gente viene de una zona recóndita de Europa, que es todavía más remota de cualquier lugar que podáis imaginar aquí en los Andes, que se llama Bistrița Năsăud, que solamente hemos ido nosotros a esa zona. Aparte, es una zona que divertido, porque en tiempos del comunismo, en el que se nacionalizó toda Rumanía, ellos fueron los únicos que conservaron sus caballos, sus tierras, etcétera. Nadie quería y tenía interés de nacionalizar nada en esta zona, ¿vale? Entonces, si lo veis, es muy interesante porque, fijaos, por una parte tenemos un corredor migratorio que va a un sitio y por otra parte otro corredor migratorio que va a otro sitio, ¿vale? Entonces dices, bueno, esto hay que explicarlo, esto no puede ser por casualidad, esto tiene que tener algún modelo detrás que nos ayude a entenderlo, ¿vale? Continúo. Entonces, aquí viene la parte un poco más matemática y os explico el racional, que es la concepción. Cuando tienes un campo social transnacional, no tiene un listado de personas que lo componen, no tiene una estadística, ¿no? Las personas del campo transnacional es esta. Entonces, tenemos una población desconocida, ¿de acuerdo? Entonces, una de las maneras de poder hacer un conjunto de entrevistas y poder conseguir de manera representativa o poder decir que estas entrevistas representan la diversidad de personas que componen ese campo social transnacional, ¿vale? Es utilizando varias metodologías y una de ellas es esta, que se llama Respondent Link Tracing y que es básicamente una bola de nieve pero modificada. Me explico. Perdonad que esto lo quito aquí. Mirad. ¿Veis? Este es el país de destino, el país de residencia, pongamos que es España, ¿vale? Entonces, primero seleccionamos una persona y le hacemos una entrevista y esta persona nos nomina personas que viven en Castellón, pero también personas que viven en Rumanía, no sé si lo veis, personas que viven en el país de origen, ¿vale? Entonces, esa persona nos nomina, esto es lo que se llama una semilla. Una semilla es una oleada cero. ¿Y cómo seleccionamos a las semillas? Porque fijaos que aquí hemos seleccionado a otra semilla que da la casualidad de que conocía la semilla anterior. Entonces eso se hace de una manera etnográfica. Como la etnografía siempre explora lo desconocido, lo poco conocido, lo que está por debajo del agua del iceberg, ese es nuestro trabajo. Entonces la única manera es ir a una comunidad, o en este caso a Castellón, y vivir la vida de la gente y observar y ver que hay un grupo de rumanos pues que son ortodoxos, que los otros son adventistas, que los otros no son religiosos para nada, que unos trabajan en la industria, que otros trabajan en los servicios, que uno tiene, ¿entendéis o no? Conocer las características de la población local. Y de esta manera es posible identificar personas que representen cada uno de los subgrupos que de manera cualitativa has ido identificando. La gente que está más cerca del consulado, la gente que trabaja con reparación de coches de lujo, la gente que trabaja en la industria de la cerámica, la gente que trabaja en los servicios, en el servicio doméstico, que normalmente son gente muy aislada, ¿vale? Entonces, haciendo ese trabajo etnográfico previo que nos tomó unos meses, pudimos seleccionar diferentes semillas. Y para cada semilla, pues recogíamos, como podéis ver, sus relaciones con rumanos y no rumanos. No nos importaba, preguntábamos gente de la familia, pero gente que tú conoces aquí en Castellón, y podía ser gente pues de Polonia o incluso españoles. Es broma, ¿eh? Quiero decir, cualquier tipo de personas.
Entonces después, una vez tenemos esas semillas, a cada semilla lo que hacemos es pedirle 3 referentes, solamente 3, un número controlado de referentes, para que no una sola semilla nos lleve para una dirección determinada, ¿de acuerdo? Entonces, esos referentes los volvemos a entrevistar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí necesitábamos gente en Rumanía, que cuando nosotros decíamos, oye, nos han nombrado a esta persona y esta persona nos ha nombrado a esta persona, el grupo de colegas rumanos iban a entrevistarlos y repetían la entrevista. Y esta gente te volvía a citar a algunos, te citaba a otros de nuevo, no sé si lo veis, ¿no? Gente en Rumanía y también gente en España. E incluso gente en otros países. Y esto, si se repite al menos 4 veces, o sea, tienes las primeras semillas, las referencia 1, la referencia 2, la referencia 3, en teoría saturas la muestra y puedes obtener un conjunto de personas representativas, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos con Mau y compañía, es Mau otros que lo hicieron entre Houston y Guanajuato, en México. Lo hicieron tal cual, o sea, y nosotros hablamos con ellos y replicamos en parte su metodología. Yo creo que nosotros lo hicimos mejor por una razón, porque ellos fueron los primeros y entonces hicieron todo el trabajo primero en Houston y después se fueron a Guanajuato y repitieron todo el proceso. Y nosotros lo hicimos simultáneamente. Teníamos un equipo rumano y un equipo español y nos íbamos pasando las referencias y los íbamos haciendo. En cada extremo del corredor, ya sea en Bistrița, Saúd y Roquetas de Mar o en Dâmbovița y Castellón, nuestro objetivo era recoger 150 entrevistas, o sea que son 300 entrevistas en cada uno. Con el segundo corredor, el de Bistrița, Saúd, no pudimos acabarlas en la parte rumana y nos quedamos en 75, si no recuerdo mal, o 70, pero en el resto sí que hicimos 150, con lo tanto tenemos como mucha empiria, ¿vale? La metodología está publicada con mucho detalle en PLOS ONE, no por mí, sino por Gabriel, que me acaba de enviar un mensaje que le han publicado una cosa fantástica. Pues bueno, felicidades, Gabriel. Y aquí se explica la metodología paso a paso. Y después uno para antropólogos, más bien, uno más en versión resumida, es, como lo veis, muestreando campos sociales transnacionales, que es esta idea, ¿no? Cómo podemos reproducir esas cuestiones, esto en Field Methods, que es una revista de antropología, ¿vale? Muy bien, entonces, no voy a insistir, voy a ir rápido por aquí. Vamos a imaginar que tenemos aquí a Marcelo, ¿no? Un rumano, le preguntamos por la familia, nos cita familia, le preguntamos por la familia que vive en Castellón, la familia que vive en Rumanía, amigos que viven en Castellón, amigos que viven en Rumanía y gente que no vive ni en Rumanía ni en Castellón. No sé si lo veis. De cada persona recogemos toda su Y entonces, pues bueno, tenemos diferentes lugares, ¿no? La gente, ya veis que esto es muy realista, porque no solamente viven en la zona de origen, viven en otros lugares. Y no solamente viven en Rumanía, sino que viven en otros países, ¿no? Que pueden ser en el resto de Europa, en Canadá, en Inglaterra. Y todo eso es una manera realista recogiendo la realidad. Y a continuación, ¿qué es lo que os decía? Pedimos esas 3 referencias. Y entonces lo que hacemos es ir a cada una de esas personas y volverlas a entrevistar, de manera constante, ¿vale? Esta es la metodología. Entonces, podéis imaginar fácilmente que tenemos 2 datasets o 2 conjuntos de datos. Por una parte, todas las personas nominadas en las 300 entrevistas, que son miles, ¿de acuerdo? Y sus relaciones entre ellas. Y por otro lado, todas las personas de la red de referencias, es decir, las semillas y la gente a la que han nominado, que es una pequeña parte de todas las personas nominadas, ¿de acuerdo? Entre unas y otras tendríamos este campo social transnacional, que no sería Rumanía y España, sino simplemente la zona que nos interesa y la zona que nos interesa, con gente en otros lugares. Para que os hagáis una idea, había como un 20% de personas en otros países, de las personas nominadas, ¿de acuerdo? Como un 20% pero también como un 40% de personas, 30 o 40% de personas residentes en Rumanía en este campo social transnacional. ¿Hasta ahora nos vamos entendiendo más o menos? ¿Sí?
¿eh? Si estáis todavía aquí, continuamos. Vale, esta es la red de referencias, no es la red total, es la red de referencias. Es decir, semillas, personas nominadas por las semillas y personas nominadas por las personas nominadas por las semillas 4 veces. ¿Me seguís la cuestión? Entonces, es fácil de entender porque veis los que son negros, ¿veis las negras? Son las semillas. Lo que veis en color rojo son personas que viven en Castellón, ¿de acuerdo? Los que veis en color verde son personas que viven en Rumanía, en esa zona en concreto, y en amarillo gente de otras sitios. Tengo que haceros una pregunta, la puedo hacer a vosotros en directo o a la gente que está online. ¿Alguien observa alguna diferencia en las semillas? ¿Alguien ve algo diferente en los negros? Fijaos solamente en los negros. ¿Alguien ve algo en los negros? La gente que está online... Sí, perdón, adelante. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que yo considere que tú eres una buena semilla no significa que tú vayas a funcionar. Es decir, que tuvimos que buscar reemplazos, porque algunos... Mírate fíjate la red que nos ha permitido recoger, o este de aquí, ¿no? También, o incluso este, ¿no? O este de aquí. Este un poquito menos, pero también. No sé si lo veis, este no funcionó y este nos dio solamente 2. Y tuvimos que buscar reemplazos de las mismas características. Entonces, claro, no es un tema automático. Necesitas tener buenas relaciones, elegir muy bien, tener confianza en la persona, que la persona entienda que tiene un compromiso contigo, porque si no, esto no funciona. Simplemente, oye, tú eres una semilla. Muy bien, perfecto, pues yo me desconecto de esta cuestión. ¿Vale? Bienvenidos al Club del Realismo Etnográfico. Y esta es la red empírica, yo creo que es el primer campo social transnacional de la historia de la humanidad, la red empírica de los rumanos y no rumanos, ¿no? Del campo social transnacional que conecta Castellón con Dâmbovița. Entonces, no sé si os fijáis que hay miles de personas aquí, miles de nodos. Y el color negro y el color gris, ¿sabéis lo único que diferencia? Si viven en un lado o en el otro del corredor migratorio. ¿No veis que realmente es una estructura social? ¿No veis que realmente es posible que muchas de estas personas ni siquiera sean conscientes de que viven en este mundo? Pero esta es una realidad y esto está constriñendo contactos, decisiones, ideas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esto pronto espero tenerlo lo que tengamos con la ayuda de Agnese, tenerlo listo, y de Gabriel, tenerlo listo. Bueno, esto es otra manera de representarlo, pero simplemente para que os hagáis una idea. Aquí tenemos las personas entrevistadas, las personas nominadas en España, las personas nominadas en Rumanía. Gente de Rumanía cita gente que vive en Rumanía, pero estas personas de Rumanía citan gente que vive en España, ¿no? No sé si lo veis, ¿no? Y estas de aquí citan gente que viven en Europa, en otros lugares de Europa o del mundo, ¿no? No sé si lo veis. Hay muchas nominaciones dentro del país, pero hay muchas nominaciones fuera del país. Eso es otro indicador, otra manera de representarlo, de que la realidad no es nacionalista metodológica. La realidad es transfronteriza, ¿no? Es transnacional. Muy bien. Entonces, simplemente para daros algunas fotos, porque no hay antropólogo que se precie, que no tenga sus fotos, ¿no? Entonces, esto forma parte del trabajo. Es una representación así poética de Castellón y Bistrița-Năsăud, ¿no? Entonces, fijaos, por una parte tenemos gente que tiene relaciones dentro, gente que tiene relaciones fuera y gente que se mueve entre esos dos polos, y viceversa. Estos también se mueven por aquí, ¿de acuerdo? Entonces dices, vale, pues vale, y aquí tenemos un corredor migratorio. Sí, pero ojo, compañeros y compañeras, esto va un poquito más allá. Porque si nos miramos solamente en Castellón o en uno de los dos extremos de los dos corredores, ¿qué vemos? Campos de plástico. Uno de los chicos con los que entrevisté me dice, yo llegué, pues eso, que tenía 6 o 7 años, llegué por la tarde y veía la luz y digo, por fin voy a poder ver el mar.
estaba viendo el sol reflejado en lo que se llama el mar de plástico de los invernaderos del sur de España, ¿vale? Estos invernaderos son súper productivos, están súper tecnificados, tienen muchas empresas de biotecnología, porque tienen una productividad continua, están en la llamada Costa de la Luz, y entonces los frutos se desarrollan como un mes antes que los competidores de otros países, con lo cual realmente llegan a los mercados en primer lugar con mucha calidad y sobre todo al mercado centroeuropeo, ¿vale? Entonces tenemos aquí un distrito agroindustrial. Fijaos, esto aquí no solamente el desierto de Atacama tiene temas con el agua. Fijaos que esto, porque el agua viene también de unas cordilleras, que es Sierra Nevada y otras cordilleras, con agua freática, y claro, esto es un consumo de agua tremendo, yo no sé cuánto aguantarán estos. Además, si encima hay cultivos que son especialmente demandantes de agua. Pero bueno, esto es súper productivo y hay desalinizadoras y la suerte es que es una zona, esto es el Atlántico, vienen por aquí y viene bastante agua a esta zona pero hemos pasado 3 años de sequía muy duras. Esto sería un rumano trabajando en uno de estos invernaderos, no sé si lo veis, que son muy altos. Y aquí estos son, ¿cómo se llama? Ajís, ¿cómo se llama? Pimientos, ¿no? Sí. Son pimientos y, bueno, pues nada, tienen mucho... Aquí hay un problema también tienen muchos pesticidas, porque son productos industriales en realidad, ¿no? Entonces aquí todos los pimientos son todos perfectos, verdes o rojos, de lo que sea, pero todos tienen el mismo tamaño, tienes la cuestión. Bueno, y esta gente trabaja aquí y ves estas terrados hay que cambiarlos de vez en cuando, y después todos los productos tienen código de barras, de manera que tú recoges los productos con un código de barras, lo llevas a un camión con código de barras, hay trazabilidad de todo, está muy tecnificado. Aquí en esta zona pues ya veis el ejido, ¿no? El Ubaldo Martínez Veiga, que conocerás quizás. El ejido pues es una historia de los conflictos en la zona. Pero también esta realidad, esto es un rito ortodoxo, estamos hablando de Rumanía. Entonces esto es una catedral ortodoxa en un sitio perdido vas a un pueblo y entras, parece un edificio por fuera, entras dentro y te encuentras con una catedral ortodoxa. Las pinturas ortodoxas solamente las pueden hacer pintores especializados que tienen un periodo de purificación, o sea, que tienen todo el ritual ortodoxo todavía de la pintura, que está como muy determinada. O sea, todas las imágenes no son aleatorias, sino que siguen un patrón de 1000 años, de 2000 años de Bizancio, ¿no? Entonces, fijaos, aquí teníamos al Nacho con la niña y la mujer yendo a misa todos los días. Pero esto es en Castellón. Ayuntamiento, ¿veis? Que pone Castellón Targoviste, que es una ciudad rumana de Dâmbovița. Un hermanamiento, ¿no? No sé si lo veis. Esto es en el Ayuntamiento de Castellón. La bandera, no, aquí no lo veis porque vosotros, lo siento, pero esta es la bandera de Rumanía. ¿La veis? Esta de aquí es la bandera de Rumanía. En el Ayuntamiento, ¿eh? Entonces, estos son los chavales aprendiendo canciones rumanas. No sé si lo veis, cada uno va vestido de una zona diferente. Rumanía hasta hace poco era una zona muy rural, igual que en otros lugares de muchos lugares del mundo. Viendo el vestido de fiesta, sabes de qué zona vienen, ¿no? También a veces si las mujeres están casadas o no, dependiendo de la... Y entonces cada zona tiene su específica vestimenta, ¿no? Entonces cada uno de ellos, como veis, tiene su específica vestimenta, todo está... Y esto es una fiesta. Digi es una empresa de telecomunicaciones que ofrecía servicios a los rumanos porque podían tener en un solo SIM las tarifas de España y las tarifas de Rumanía. Esto ha cambiado ahora con el roaming que hay dentro de Europa, pero Digi es la única compañía de toda Europa que le permiten hacer este tipo de cuestiones, precisamente porque tenía su tradición, ¿no? Su negocio montado en el transnacionalismo. Tú no tienes que tener 2 SIMs. Tú con una sola SIM, yo te doy servicio en España y en Rumanía. Es un negocio transnacional, ¿no? Ya veis que traían un grupo musical, etcétera, ¿no? Y fijaos la cantidad de gente, ¿no? Y todo esto es por la noche en un polideportivo de Castellón y el resto de gente viendo el fútbol, sin saber que estaba toda esta concentración.
Esto es en el sur de España, una misa concelebrada de ortodoxos, católicos, pastores protestantes, en el centenario de los 100 años de Rumanía, para que os deis una cuenta, con la Guardia Civil, el alcalde de Almería, el cónsul, o sea, estaban todas las autoridades allí, de un lugar y de otro, ¿no? No sé si veis la bandera española, esto es con flores, y ahora vamos a otra, es decir, nos encontramos con una realidad en un lado, pero nos vamos a la otra y nos encontramos en un mundo a lo mejor muy rural, como lo sigue siendo gran parte del norte de Rumanía y en los Cárpatos, pero también un mundo, bueno, lo de los coches, el BBV y los rumanos es ¿sabes? Un duplo. Pero también grandes instalaciones, esto de mentalidad soviética, ¿no? Grandes instalaciones industriales, pues grandes acerías, grandes industrias y bueno, y los Bistritza, etcétera. Nos encontramos además con autocares que por 69 euros te llevaban de un lugar a otro en 3 días, que no es poco, o sea, en 3 días te montabas en el autocar durante 3 días y te iba. Pero además, cuando el tráfico de personas empezó a disminuir precisamente por los vuelos baratos, se especializaron en paquetería. Entonces, claro, esa paquetería seguía funcionando, porque tú a la familia le seguías enviando paquetes, pero no con la persona, sino directamente con la empresa. Y se han desarrollado con el aeropuerto de Castellón pues vuelos baratos de un sitio a otro. ¿Por qué? Y con Pepecar, que es un coche de estos de compartido, tenemos también un colega que hizo un viaje en un Pepecar de este con una familia que se iba para allá. No sé si lo explico. Es decir, que tenemos un mundo en movimiento, Para resumir un poquito la idea que os quería comunicar, el mundo, digamos, no siempre, pero lo podemos entender a veces como corredores migratorios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, esto sería un poco, más que Roquetas y Bistritza Nasaut, esto sería más bien un distrito industrial. Tendríamos aquí un punto de atracción, podría ser, no sé, el puerto de Iquique, o puede ser alguna industria local importante que atraiga mucho mano de obra, ¿no? Tenemos digamos, un polo de atracción y que no está en una zona en concreto, sino que está como en un cono, ¿no? Alrededor, distribuido por problemas de vivienda, de acceso, todas las cuestiones normales. Y después, a través de la distancia, lo que nos encontramos es lo mismo, con una zona que es la zona de emisora más importante, pero también con otras pequeñas localidades o otras localidades en la zona de origen, ¿no? Yo creo que esto representa de una manera bastante buena cuál es la realidad que nosotros observamos, añadiendo un elemento más. Y es que en esta zona de aquí puedes hacer las entrevistas en español, estamos en Rumanía, las entrevistas las puedes hacer en español tranquilamente, ¿cómo no? Porque vienen de España muchos de ellos. Por ejemplo, me encontré una chica que llevaba a su niña, que la había bautizado en el bautismo católico, pero la llevaba para bautizarla en el bautismo ortodoxo, ¿no? Y bueno, pues nada, la niña con 2 bautizos estaba perfecta, ¿no? Y claro, con esta chica la entrevista en español, etcétera. Los padres, uno de ellos hablaba español. Entonces, os quería decir esto, ¿no? De que hay esta cuestión, pero de este mismo pueblo puede salir un corredor migratorio o formar parte de un corredor migratorio a Alemania. En el mismo pueblo que os estoy explicando, salía un corredor migratorio al sur de Alemania. No sé si me explico. No era el único, seguramente formaba parte de otro cono que diese lugar a otro corredor migratorio, ¿vale? Hay mucha literatura que explica muy bien que de un mismo pueblo pueden tener diferentes destinos, ¿vale? Y después una cosa más que no sé si lo puedo explicar aquí bien. Aquí veis que pone primer nivel y segundo nivel. A ver, pensad que en este caso las iglesias han jugado un rol, no en todas partes, pero aquí las iglesias protestantes juegan un rol. Y claro, las iglesias protestantes, entre ellas, están conectadas también. De manera que cuando vino la crisis económica, pues algunos feligreses dijeron, oye, yo me quiero ir a Noruega, porque me han dicho que allí hay más oportunidades. No se iban sin más. Hablaban con el pastor lo ponía en contacto con el otro pastor de Noruega, le pasaba el diezmo, porque toda esta gente paga el salario, parte del salario, se iban a Noruega, los acogían y trabajaban allí. No sé si me explico. Por lo tanto,
Esos corredores migratorios, en algunos casos, ya pueden tener su propia gobernanza. No sé si me explico. Esto lo he visto también con gente ortodoxa rumana, que han sido muy activos en todo la acogida, movimiento migratorio, etcétera, o también gente española que se ha convertido pues, al adventismo, un ex guardia civil convertido al adventismo, que conocía a todo el mundo y que iba a la Diputación y decía, necesito todo esto para... y lo conseguía, ¿no? Es decir, que cada caso es diferente, pero que os deis cuenta de que hay una realidad como muy compleja y muy dinámica. Esto puede desaparecer inmediatamente. ¿Cómo? Con una restricción fronteriza, con la muerte de los familiares en origen, con los hijos creciendo y yendo y sintiéndose pues, más españoles que rumanos, ¿entendéis? Esto cambia, aparece, desaparece, etcétera. Pero mientras sea necesario vivir mejor de lo que estás viviendo, la migración continuará funcionando, ¿no? Y como la migración se caracteriza por no tener capital, solamente tener relaciones humanas, el capital cultural, el capital social, son esas microestructuras los únicos recursos de los que disponemos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y para que esas microestructuras aporten nuevos valores, es necesario que tengan capacidad de división del trabajo, que tengan capacidad de hacer cosas diferentes. Y esto es precisamente lo que pasa cuando se mantienen en el tiempo. Ahora os lo voy a intentar explicar. Mientras tanto, bueno, dejamos que lo avance ahora. Vamos a suponer que tenemos a una persona rumana, que creo que lo he repetido ya en alguna ocasión, que trabaja con un español que tiene una empresa de mantenimiento de invernaderos, ¿vale? Esa persona se jubila, porque claro, en España somos viejos. Esa persona se jubila y el rumano le dice literalmente, no te jubiles, no dejes la empresa, me haces socio, yo la llevo. Tú te dedicas a darme los clientes. ¿Esa persona qué hace? En 40 o 50 grados al sol, subido ahí a 3 o 4 metros de altura, ¿no? Durante el verano, el periodo de semillero, que no son productivos los invernaderos, tienen que hacer todo el mantenimiento, pero cuando las semillas ya vienen, ya los planteles, ya los invernaderos tienen que estar funcionando, ¿no? Pues en un periodo muy corto del mes de agosto, tienen que hacer la renovación de los invernaderos. No de todos, porque se van haciendo de manera cíclica. Esta persona, ¿qué hace? Va al campo transnacional, ¿no? Se trae sus contactos, su cuadrilla, hacen el trabajo. Algunos, cuando llegan y ven lo que tienen que hacer, se quieren volver, pero no pueden, porque es un trabajo duro y complicado. Pero bueno, lo hacen, vuelven y está hecho el mantenimiento en el mes de agosto, cosa que antes no pasaba, ¿no? Eso permite capitalizar un poquito la empresa y van repitiendo la operación. Llega un momento que empiezan a tener capital, se pueden permitir el lujo en invertir, pues contratar a un ingeniero a lo mejor que haga algo más eficiente, comprar maquinaria para tú mismo poder cortar las cosas que antes tenías que encargar. Y entonces empieza un proceso de capitalización que empieza ¿cómo? Con los recursos de un capital migratorio, con una persona que no se mueve, que no viaja, pero que moviliza sin costes de reproducción de la mano de obra sus trabajadores. Hasta ahora ya la gente joven es diferente, pero hasta ahora la gente rumana venía de un mundo comunista, donde la formación profesional era de muchísima calidad, ¿de acuerdo? Todo el mundo que tenía un bachillerato, un equivalente a un bachillerato, pues tenía una formación técnica muy buena, porque era un poco el marchamo de la educación comunista. Dicho esto, vamos al argumento de que las estructuras sociales emergentes, dinámicas, que aparecen en los fenómenos migratorios, tienen consecuencias culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de identidades locales, conversiones religiosas, remesas sociales y nuevos negocios son algunas de las que nosotros hemos visto, ¿vale? Entonces, lo más importante para mí es darse cuenta de que estas realidades no serían posibles sin el campo social transnacional. No sé si me explico, ¿eh? Entonces, probablemente unos cuantos números muy pequeñitos, pero para que lo veáis. ¿Veis que pone? ¿Hasta qué punto esto está dirigido estos son datos nuestros, ¿no? ¿Hasta qué punto te sientes que eres español? A un rumano, a un rumano. Y dice, hombre, bastante,
de los emigrantes en España un 23,66%. Jolín, no está mal, ¿no? Y los retornados un poquito menos, pero también. Pero de alguna manera o un poco, un 36 y un 16. Es decir, oye, no está mal. O sea, la emigración ya te hace cambiar algo de la identidad, ¿no? Oye, yo soy de aquí, soy de allá, yo, ¿sabes? Pero después, esta es la pregunta, ¿hasta qué punto sientes que tu casa es España? ¿Estás en casa? Fijaos, los emigrantes en España, un 62% dicen que su hogar es España, no Rumanía. Soy rumano, pero mi lugar... Y en los retornados, un poco menos, pero también. Y en conjunto, un 66%. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que claro, las identidades étnicas, de alguna manera, se trastocan en este proceso migratorio. Tienen sus adaptaciones. Y sobre todo, las adaptaciones locales para mí son las más interesantes. Continuamos y... la identidad europea. Mirad, en el Brexit los británicos consideraban que ser del Imperio Británico y ser europeo es una contradicción en sus términos. No sé si me explico, porque son identidades excluyentes. Pero dentro del resto de países europeos no es así. Tú puedes decir, yo soy alemán y soy europeo, yo soy español y soy europeo, soy finlandés. Son identidades inclusivas, ¿vale? Pero claro, en Rumanía es una identidad muy fuerte, hecha a base de mucho sufrimiento, y no es fácil moverse, ¿no? Son de los menos europeístas de toda Europa, ¿vale? Pues entonces, como podéis ver, ¿hasta qué punto te sientes europeo? Si miras los migrantes en España, un 62%, pero cuando miras los no migrantes, los gente que vive en Rumanía, es un 38%. No sé si lo veis, que prácticamente dobla el hecho de la experiencia migratoria, dobla la identidad europea. El sentido de que, soy rumano pero soy europeo. No sé si me explico. Mientras que eso no pasa con la gente que no sale de Rumanía. Es decir, que estamos con un impacto en la identidad. Continúo. Esto es estadística, pero aquí hay otro principio muy importante, que es el principio, siempre en redes, que es el principio de la homofilia. Es decir, que solemos relacionarnos con personas con las que compartimos los mismos atributos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Fijaos las nominaciones de esa red de nominaciones que os decía. Si yo me siento que soy europeo en gran medida, pues yo a la hora de buscar un referente y recomendarte a alguien para la entrevista, te doy a otro. No sé si lo ves. En general, y aquí se ve muy bien, en general, los que se sentían muy europeos nombraban a otra gente que se sentía muy europea también, porque es más afinidad, y los no europeos lo mismo, ¿no? Citaban más bien a gente no europea. Ese es un principio que se llama de afiliación, o el principio de afiliación, o el principio de homofilia. También es verdad que las familias rompen un poco este principio, porque dentro de la misma familia siempre te encuentras con gente de un lado y del otro, ¿no? Y esto, si no, no sería una familia, ¿no? Entonces, esto con referencia a la identidad. Con referencia a las identidades religiosas, mirad, esto es una iglesia baptista, son protestantes, toda la gente migrante rumana, hay una proporción de protestantes muy grande, porque Rumanía y Ceausescu eran ortodoxos, y todos los que no eran ortodoxos los consideraban unos traidores, ¿no? Y ¿te quieres ir? Pues aquí tienes el visado y te puedes ir, ¿no? Entonces la emigración a otros países fue de protestantes en primer lugar. Después vinieron los ortodoxos, como son la inmensa mayoría del país, pues la mayoría es ortodoxa, ¿no? De origen. Para que os hagáis una idea, una misa católica es una versión súper simplificada de una misa ortodoxa. O sea, el catolicismo lo que hizo fue simplificar muchísimo todo el ritual ortodoxo, que es complejísimo, y de hecho nunca aguantas una misa entera, porque pueden ser 3 o 4 horas, entras y sales, ¿no? Pues aquí una de estas mujeres, concretamente esta señora de aquí, que tú fue tan amable de que hablásemos con ella, era ortodoxa y se convirtió al adventismo. ¿A alguien se le ocurre cómo es posible esto? De que una persona de toda la vida ortodoxa, ¿no? En la religión más antigua del cristianismo, ¿no? La real, la auténtica, según ellos, ¿no? Se convierta al baptismo, que es lo que tenían los norteamericanos y tal. ¿A alguien se le ocurre? ¿Perdona? Bueno, eso es una buena cosa, que se casaron, pero esta señora ya era viuda. Pero bueno, el amor, ya es, Romeo y Julieta no tiene fronteras, es una buena, pero alguna razón relacional.
La red de apoyo. Esta señora en esta iglesia tenía su red de apoyo, tenía sus amigas, sus meriendas. Y después, claro, fijaos, no sé si lo veis, aquí hay instrumentos musicales, ¿no? Los chicos jóvenes cantando. Claro, toda esta gente que son como pastores protestantes, cada misa es un espectáculo musical impresionante. Ya lo sabéis, incluso hay mercado musical, hay conciertos, hay todo un business, si me permitís la expresión, musical. Y cantan como ángeles, ¿eh? Ahora recuerdo en una casa que fui a visitar a una persona, un taxista que había ido de Rumanía a Barcelona y había dejado el taxi para estudiar teología, en el sur de Valencia. Vivía en un piso muy, muy humilde, pero tenían un piano, un teclado y profesora de teclado para los niños. No sé si me explico. La música realmente, si cantan como ángeles, no es solamente metafóricamente hablando, sino también. Esto es en un distrito industrial, es una zona fuera de Castellón que se llama la ciudad de los transportes. Y son grandes naves industriales enormes donde hay mucho... Pues bueno, aquí pues hay gente por la noche. Bueno, esta gente por la noche de manera discreta, sin que nadie se entere, y esto también pasa en Barcelona, en Sabadell, sin que nadie se entere, pues entras en un sitio así, una nave industrial y te encuentras con un aforo de 600 personas, donde 3 veces por semana se celebra una misa, en este caso pentecostal, extraordinaria, porque las misas pentecostales son un espectáculo musical, pero también un espectáculo vivencial, ¿no? La gente empieza a hablar, porque la diferencia con nuestra tradición, por lo menos la mía, católica, es que en este caso las personas se relacionan directamente con Dios, y cuando rezan, no rezamos todos juntos el Padre Nuestro. Ahí cada uno reza a Dios, entonces todo el mundo empieza a hablar y algunas personas incluso entran en trance y hablan una lengua, se llama la panglosia, una lengua que se supone que es la lengua de Dios. Entonces eso ocurre, esos milagros ocurren en la ciudad de los transportes a las 12 de la noche de manera periódica, mientras el resto del mundo piensa que está haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Donde realmente están pasando cosas extraordinarias es ahí. Continúo. Esto, ¿sabéis lo que es? Esto es una ermita católica. Una ermita católica. Cáritas, no sé si os suena Cáritas, que es de la Iglesia Católica, una ONG muy importante que hace un trabajo maravilloso, está al lado. Y esta iglesia ahora es ortodoxa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, digamos, tuvieron una muy buena relación, son cristianos, ¿no? Y entonces esta iglesia fue desconsagrada desde el rito católico y consagrada desde el rito ortodoxo. Entonces, otro buen elemento, digamos, de integración de ese corredor migratorio. No sé si lo veis. O sea, esta gente está en lo que antes era una iglesia católica, celebrando su misa ortodoxa con un preot. Un preot es un cura ortodoxo. Ya veis, la comida, bueno, lo de Rumanía es espectacular, como podéis ver, el tema comida, os recomiendo si alguna vez podéis ir, que vayáis. Bueno, aquí esto es en la Semana Santa ortodoxa. Este año la Semana Santa ortodoxa y la Semana Santa católica casi coinciden en las fechas, pero normalmente no coinciden, ¿no? Y entonces aquí de nuevo por la noche, con gente venida de Rumanía, pues esto es Christos Aimvat, que significa Jesucristo resucitado, y la idea es que Jesucristo resucita en esas ya veis, vestidos. Esto está pasando en un polideportivo de Castellón por la noche, con esa gente que después al día siguiente está trabajando en la industria cerámica. No sé si me explico, ¿no? Y, no sé si lo veis, cada una de estas velas se la lleva cada señora y cada persona asistente a su casa. Cada una de estas velas es Jesucristo resucitado, para que os deis cuenta de la cuestión. Es decir, estamos hablando de procesos muy fuertes que hemos recuperado bajo la etiqueta de completud institucional. Esto es una idea de Breton de 1956, la idea que en algunos lugares del corredor migratorio, en el lugar de destino, se recrean parte de las instituciones del lugar de origen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces estaríamos viendo como aquí hay una completud institucional. Tienes la escuela, tienes la iglesia, tienes las pastelerías, etcétera.
Bueno, en definitiva, ya voy acabando. La cuestión ¿cuál es? Los corredores migratorios son realidades que no son evidentes, porque es igual que no son evidentes las redes que os rodean ahora mismo, la gente que os está enviando mensajes y no estáis contestando, os tendréis que disculpar después. Estaba en una conferencia muy interesante. O sea, igual que no podemos ver lo que os está rodeando, si sumamos todo eso con cientos, con miles de personas, nos encontraremos una estructura realmente compleja que tiene consecuencias para otros campos de la vida social y cultural, ¿vale? A continuación, la idea de que para que el corredor migratorio sea posible, tiene que tener en el extremo de destino empleo, tiene que tener un polo fuerte de atracción. Puede ser un puerto industrial que necesita mucho mantenimiento, necesita oficios diversos, necesita estibadores, trabajadores, marinos, no sé. Puede ser una industria, como puede ser una industria cerámica, o puede ser una industria agroindustrial, como puede ser la que os he enseñado de todos esos productos de alta tecnología que van al mercado internacional, ¿vale? Y después, otra cosa que os quería... Bueno, esta idea es en este artículo, Industrial Districts and Migrant Enclaves. Y otra cosa que os quería decir era, y después otro tema, toda esta gente de aquí son personas representantes de instituciones romanas diferentes. Es decir, que en Castellón había como 6 instituciones romanas diferentes. Eso también es un indicador de... Una era más cultural, la otra se dedicaba al tema de enseñar el romano, la otra literatura, la otra industrial, etcétera. Y entonces pensamos sinceramente de que los hermanamientos es una herramienta que se puede explorar. Yo no sé si es posible o no. Que sabemos que emergen identidades locales plurales que yo creo que hay que aprovechar para mejorar las posibilidades de integración de la generación actual y de la siguiente. Y que esos enclaves que tienen esa completud institucional no van contra la población de destino, son condición de la integración en la población de destino. Porque cuando esta gente encuentra pues, que tiene, digamos, un entorno donde se sienten bien, son más proclives a tener esa identidad. Esta es mi hogar, yo soy de Castellón, Castellón es mi hogar. ¿Entendéis? Y nada más, yo creo que esto es el acuerdo del hermanamiento entre toda esta gente rumana, los más serios son rumanos y los que se ríen más son valencianos. y bueno, y ya está, nada más. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, tenemos unos minutos para preguntas, si es que hay algún comentario o pregunta. Yo tengo una, pero no quiero pasar por encima. Bueno, no, yo me quedé con... O sea, muy interesante la presentación. Todo este rollo de las consecuencias culturales del espacio transnacional es una cuestión que es interesante porque generalmente se queda en la cosa más etérea del campo, digamos, y de sus relaciones. Sin embargo, me quedó dando vuelta a lo que dijiste al principio, este modo distinto en que se habían emplazado los rumanos, ¿no? En Roqueta de Mar y en Castellón, pero que había uno que tenía como una convivencia más idealizada y otro que en el caso de Roqueta era más conflictivo. ¿Por qué esa por la completud institucional. Como en primer lugar de destino fue Castellón, cuando Rumanía tuvo que poner un consulado, en lugar de ponerlo en una gran capital, lo puso directamente en el enclave de Castellón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente para entrar a Rumanía era muy complicado, tenías que pedir permiso para entrar, permiso para salir, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, claro, ahí realmente se desarrolló todo un conjunto, o sea, había como muchas facilidades, relaciones entre el cónsul, por ejemplo, yo con el cónsul, que es ese señor de ahí abajo con los ojos cerrados, tuvimos muy buena relación porque lo veía claro, dice, es que esto es lo que funciona. Si conseguimos que la gente tenga sus instituciones, sus tiendas, sus telecomunicaciones, estamos ayudando a que la gente se sienta cómoda y estamos dándoles, digamos, un impulso a su integración en esta sociedad. Y efectivamente, o sea, la gente local lo decía, no, los rumanos no ningún problema, yo me siento muy bien, cuidan de mi madre o trabajo con uno en la empresa, ¿entiendes o no? Entonces, en cambio, un ayudante de este cónsul, Dragos, este señor se llama Dragos,
se fue como cónsul a Roquetas de Mar cuando nosotros fuimos a hacer el trabajo de campo. O sea que allí no había nada, no había ningún entramado institucional. Ahí había lo que es la dura vida de los trabajadores temporeros. Es que tienes un capataz, ¿no?, que necesita trabajadores y los recluta en una esquina y tal. Lo que pasa es que, claro, los rumanos han ido desplazando a gente que venía de África Occidental y a los marroquíes. ¿Por qué? Primero porque son gente más discreta, no sé si lo veis, aprenden rápido la lengua, y después técnicamente pues no solamente recogían los pimientos, también te arreglaban esto, te arreglaban lo otro, ¿entiendes? Entonces, claro, yo creo que la diferencia es la completud institucional. De hecho, ese artículo lo que plantea es que ahí donde hay, y eso lo hace comparándolo con Italia. Yo estaba haciendo la estancia en la Universidad Jaume I de Castelló, que son especialistas en enclaves industriales, porque allí tienen un enclave industrial muy importante de la cerámica. Y la literatura de enclaves industriales viene de Italia, de los enclaves industriales italianos, y sobre todo de los chinos, y todos los enclaves chinos en Italia. Y entonces vimos que pasaba lo mismo en Italia, que allí donde había completud institucional, las posibilidades de integración. En definitiva, es un mensaje un poco optimista y poético, que si le damos cobertura institucional, digamos, a esas realidades migratorias, ayudamos a la gente. No solamente es una foto. O sea, y el ejemplo que tengo muy claro es el de las policías locales. Tú tienes policía local aquí y tienes policía local, no sé, en otro lugar de la frontera, ¿no? Y hay mucha gente que va de un lado a otro. Las policías locales inmediatamente se ponen de acuerdo, pero instantáneamente. Empiezan a hablar, oye, pues esto lo vamos a hacer de esta manera, esto lo vamos a hacer de esta otra, me avisas cuando pase, ¿entiendes o no? Escuelas, ¿sabes? Visitando un sitio, visitando otro, parientes. ¿Y para eso qué necesitas? Escuelas, instituciones, organizaciones, instituciones, etcétera. Yo pienso que vale la pena intentar el apoyo institucional, porque el apoyo institucional tiene consecuencias en la vida de la gente. Y en la percepción, porque claro, toda la gente que estaba en nuestro proyecto, como sabían que estábamos trabajando con el ayuntamiento, pues claro, todos estos se sentían como muy respaldados. Porque dices, mira, yo tengo aquí la Universidad Autónoma, la Universidad Jaume I de Castellón, ¿no? Están aquí juntos y me están hablando conmigo. No sé si me explico. Entonces le estás dando un apoyo institucional, ¿no?, a esta gente. Yo creo que vale la pena intentarlo. Gracias. Por favor. Buen día. Disculpe, por razones académicas, como que para leer a la gente, ¿no? Mi nombre es José Borges, soy académico de la AIC. Y si bien es cierto, nosotros nos enfocamos en el asunto numérico, tenemos un interés en esta condición global migratoria. Profesor, para que lo escuchen al otro lado. Estamos online. Entiendo que no es necesario, ¿no? Que están online, hay gente al otro lado. Ah, está bien ya. Efectivamente. Si está amable, repita la pregunta, por favor, para que lo oigan. Sí, la presentación es que como académico de la AIC, que tenemos como prioridad la parte numérica, también nos interesa ciertos exordios de dónde viene la parte numérica. Por lo tanto, partimos el año 2015 en Brasil haciendo conferencias de este tipo y, claro, quiero preguntar, no pretendo hacer un conversatorio acá, salvo que las condiciones se den, pero tengo una serie de consultas de rápidas respuestas, si es que usted las puede brindar. Antes de hacerle preguntas, déjeme decirle que no entiendo que, tomando en cuenta lo gravitante que es este tema en esta zona del país, yo llegué hace pocos días, ¿sí?, no tengamos las autoridades locales acá, ni siquiera las autoridades de la universidad. Ya se lo dije a un señor acá, que me preocupé de llegar rápido, temprano, me acaloré todo, pensé que no iba a tener asiento. Yo encuentro que estamos mal ahí. Y eso tiene que ver con una discrepancia que tengo incluso con usted, que hablan de redes sociales. Cuando en esta misma sala trabajamos el Iquique antiguo, nos conversábamos uno a otro. Oye, vas a estar, oye, doctor acá, doctor allá, y estábamos todos. Y la sala se nos llenó, esta misma. Bueno, eso fue un paréntesis, pero que estaba ahogado, tenía que decirlo. Ahora vamos a lo que nos vincula. Hablemos del corredor migratorio. Pues pregunta, ¿esto está oficializado actualmente por ambos gobiernos? Estamos hablando de, en este caso, Bucarest y Madrid, no sé. Segunda pregunta, ¿esto partió en los tiempos de Ceausescu con los protestantes
o fue más moderno? Tercero, dentro de lo mismo, ahora nosotros como AIC ya estamos integrando a otros países de habla hispana. Hace poco tuve que estar hasta incluso en Guinea Ecuatorial porque es el único país africano que habla español. Y ahora, dentro de lo mismo, tomando en cuenta la raíz o el origen romaní del idioma, claro que estamos conectados. Entonces, no solamente los rumanos están considerando España, sino que también están considerándose a los moldavos, que bueno, están al ladito. Entonces, Moldavia se nos pega a Rumanía y se va a España, pero la cuarta consulta, disculpe, está todo dentro de un contexto, ¿no? ¿De qué manera llegan? Porque bien sabemos, hicimos el estudio, que los aeropuertos de España están no maltratando, pero los rumanos le están abriendo más el ojo, ¿ya? Disculpe, doctor, déjeme ver un detallito acá, que tenemos que ampliarlo hacia la zona de capital migratorio. Sí. Sí. Es una consecuencia, es en nuestra área. Lo suyo está perfecto, pero nosotros tenemos la obligación de llevarlo a números. Así que anoté acá, esto es un tema, un temazo para otras conferencias, ¿ya? Y finalmente, permítame decirle que para nosotros sana la discrepancia. Usted dijo, no vamos a hablar de similitudes ni diferencias, pero sabe que tenemos muchas similitudes, pero si las canalizamos inteligentemente, somos universidad, somos universalidad, podemos de alguna manera sacarle provecho a esto. Usted bien sabe, por favor, todos los presentes sabemos qué ha significado la migración para este país y para esta zona. Termino diciéndole que los temas que vimos en Brasil, a todo esto fuimos la única institución que se atrevió a hacerlo presencial. Imagínense el año 21, cuando ahí en la PUCI, la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre, Río Grande do Sul, tremendo. Bueno, ahí, sillón por medio, con barbijos y todo, pero habíamos 300 personas y 3.600 online. Y ahí se trató, entre otros temas, las 3 pandemias. Con esto termino. La primera pandemia, en este caso la exposición de Chile, fue la pandemia social, que provocó muchos problemas de carácter comercial, numérico, etc. Luego vino la pandemia sanitaria, por supuesto, y terminamos con la pandemia migratoria. Imagínese, doctor, le tuvimos que dar ese calificativo de pandemia porque generó un quiebre inesperado para esta zona, para la zona y para este país. Tengo más que hablar, pero hay que darle opciones a los académicos y a los alumnos también presentes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo. Aquí somos pocos, pero seleccionados. Mira, sobre Rumanía, efectivamente, Ceausescu lo que hizo cuando Ceausescu lo abandonaron las autoridades soviéticas, intentaba mantenerse en todo el régimen, entonces fue una dictadura muy cruel al final del proceso. Entonces, por ejemplo, a la gente de origen alemán, entre comillas, que está en la zona de Transilvania, a esta gente las vendió por unos $1.000, se les daba por $1.000, si pagaban 2.000, los alemanes pagaban $1.000, se llevaban a gente que no siquiera hablaban alemán, pero eran de zona de origen alemán. Entonces, eso por una parte. Entonces eso ya empezó con Ceausescu, ¿no? La expulsión de gente, digamos, la no nuclear, ¿no? Los rom, que son 2 millones de personas, gitanos, esto es otro tema. Estos han sido nómadas siempre, ¿no? Y tienen su propia vida, su propia dinámica, y no lo estamos considerando aquí. Ahí hay gitanos también en esa zona, ¿no? Entonces también este mapa no es completo si no tenemos en cuenta de que también hay periferias dentro de la periferia, ¿no? Que serían estos grupos estigmatizados. Entonces, ¿cómo llegaron los rumanos a España? Primero llegaban en autocar y de hecho habían rutas por toda Rumanía que llegaban hasta los distintos lugares de España. A medida que empezaron los vuelos baratos a ponerse, pues esas rutas se fueron acortando, de hecho, y las empresas se fueron convirtiendo en empresas de paquetería, por lo que os decía antes, porque ya no tenían tantas personas. Había una ruta pues que iba desde el centro de Rumanía pues hasta estos mares de plástico, hasta Galicia, sin problemas. En general a los rumanos en España se les ha tratado muy bien, excepto en los medios de comunicación. Yo no sé por qué problema hay. Yo creo que es el tema de gitanos, no solamente en España, en Inglaterra, en muchos países.
rumano, periódico o televisión, igual a delincuencia, robo, incluso en el folclore español, ¿no? Yo te podría decir que no lo voy a hacer muchos refranes, ¿no? que hablan precisamente de esta cuestión. Sí, exactamente, los que roban, etcétera. Con Moldavia, ahí me has tocado la fibra, porque esto es Moldavia, esto es Chisinau, esto... Sí, lo único que pasa que dentro en Moldavia está, bueno, esto viene de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y del Tratado de Trieste. Entonces hay un río muy pequeñito, pero muy pequeñito, que separa lo que llamamos Rumanía de la actual Moldavia, que los rumanos consideran que es Moldavia, que es Rumanía, ¿vale? Y dentro de esa Moldavia nos encontramos con una zona y otro río pequeñito, y esa zona es la República de Transnistria, que es población rusoparlante, ¿vale? Y que es donde Putin está intentando tener cuanto más fuerzas posibles, como digamos como una quinta columna, para aislar a Odessa y aislar a Ucrania. Entonces, claro, Moldavia es una zona fruto, como todas las zonas fronterizas, es una zona fruto de los grandes poderes. Los grandes poderes han puesto poblaciones, los otros han puesto poblaciones en otro lado, etc. En relación con capital migratorio, es cierto, el concepto de capital migratorio tiene una literatura y alguna bastante sofisticada, y no la conozco en profundidad, porque no he tenido la vida, no me da para más. Pero sí que puedo decir que el concepto de capital migratorio al final se nutre del capital social, de las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, lo único que es más sofisticado en el sentido de que diferencia unas relaciones más, digamos, instrumentales de otras. Pero yo no lo veo como un cambio, sino que lo que veo como una mejora de los conceptos del transnacionalismo que os estamos planteando, ¿vale? Y con respecto a las autoridades y toda la cuestión de la migración yo creo que esto es esto es una cuestión que acaba de empezar, con estos cambios geopolíticos en los que nos movemos y con los intereses de un lado y de otro, ¿no? en estigmatizar, y yo creo que esto acaba de empezar y que las autoridades no creo que quieran estar nuevamente en cuestiones así más complicadas, pero fuera de las escenas, lo que sí que creo que lo que debemos hacer es intentar buscar acuerdos a nivel institucional, pero no de los grandes poderes a nivel de países, que eso no va a funcionar nunca. A nivel de localidades se pueden hacer muchas cosas. En la antropología tenemos una literatura que se llama Las armas de los débiles, y es un poquito lo mismo, ¿no? Una municipalidad no puede cambiar el mundo, pero puede mejorar algunas cosas, ¿no? Y entonces mi llamada es a las municipalidades, a los lugares, porque es ahí donde están las personas, es ahí donde se pueden hacer muchas cosas, a las asociaciones, etcétera. Me callo. Bueno, ahora que estabas hablando de las municipalidades... Preséntate. Mi nombre es Óscar Cabrera, soy estudiante del doctorado en estudios transfronterizos de acá. Así es que, bueno, nada, eso. Cuando hablabas de las municipalidades, a mí se me ocurría, y me quedó ahí en la cabeza, si estos actos públicos que vos mostrabas ahí en una de las diapositivas, que estaban en el ayuntamiento, ¿no? Son propuestas, digamos, todos estos actos públicos son propuestas que nacen desde la sociedad civil, desde las organizaciones de las organizadas, digamos, como OBF, organizaciones no gubernamentales, o nacen desde los partidos políticos. ¿Cuáles son los principales actores aquí que tratan de promover esta visibilización pública de esta integración? Eso es por un lado. Y dos, ¿cuál ha sido el nivel de impacto de la identidad religiosa en la integración dentro de este campo transnacional? Me interesa porque yo estudio y mi enfoque es migración y religión. Vale.
Tienes razón en una cosa. La literatura sobre hermanamientos en Europa, no conozco otra, en Europa, distingue entre aquellos hermanamientos hechos por emprendedores políticos, es decir, que han dicho, oye, yo veo una oportunidad política para mi carrera personal y monto un acuerdo que después se queda en nada, porque a lo mejor consigo unos fondos que me lo financian y tal, hago unos cuantos viajes. Y después otra donde serían las organizaciones de base, las que podrían, digamos, tener un rol más activo. En este caso ha sido fundamental el hecho de que uno de los concejales en la municipalidad de Castellón era de origen rumano, era de un partido de derechas, por cierto, y fue muy activo en movilizar todo esto. Entonces, claro, cuando tienes, y eso es un indicador también de normalización, cuando tienes un representante de la comunidad local que está en la municipalidad y que no manda, pero que tiene posibilidad de explicar, etcétera, puede poner en marcha proyectos que a lo mejor funcionan, pero a lo mejor no. Y en este caso funcionó muy bien porque él además estaba en el área de seguridad y decir, bueno, los romanos no son ningún problema y la policía os lo va a decir, que los problemas nos vienen de otros sitios, ¿no? Y entonces buscaron ese primer intercambio con las policías locales. Y esto te digo el caso de Castellón, pueden haber otros. Pero yo creo que efectivamente no todo el monte es orégano, ¿no? Es decir, que hay cosas de todo tipo. Pero insisto, ¿no? Yo creo que habría que intentarlo, porque en el camino, aunque no lo consigas, seguro que movilizas recursos, etcétera. En relación con la religión, claro, yo el mundo que he vivido en un sitio y en el otro no es por casualidad. No sé si la densidad religiosa es enorme, ¿no? Enorme. Eso no significa que no haya gente que no sea creyente, etcétera, pero van a misa igual, ¿no? No sé si me explico. O digamos, o van a la boda y en la boda, pues... Es decir, que está como todavía en estas sociedades, todavía muy implicada en la vida cotidiana, en la cultura cotidiana, ¿no? Y entonces yo te puedo decir los pastores protestantes. Hay aquí, espero que no se ofenda a nadie, yo estoy hablando con respeto siempre y con cariño de todos, ¿no? Lo voy a decir. Los pastores protestantes son como businessmen, no sé si me he explicado. Son gente que tiene su comunidad y que intenta mejorar las condiciones de vida de su comunidad y sabe exactamente cuántas personas hay. Tú le preguntas, oye, ¿cuántos sois? 674 hoy, ¿no? Tú se lo preguntas a una iglesia estatal, como puede ser ortodoxa o católica, y el cura no tiene ni idea. Yo no sé, mira, los que están en misa, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente, digamos, estos pastores protestantes tienen mucho interés en contactar con entidades locales. ¿Por qué? Por ejemplo, me decían en el ayuntamiento, es que mira, cuando tienes un programa de salud, ¿cómo se llama? Salud sostenible, alimentación sostenible, solo se lo tienes que decir a los pastores protestantes y van a misa, les dice, se ha acabado el fast food, se ha acabado la comida tal, a comer todo el mundo sano, ¿vale? Incluso uno de ellos se montó un aparador con comida sana en el centro de culto, ¿no? Yo pedía, ¿pero esto lo vendes? Y claro que lo vendo, esto claro que lo vendo, porque esto es bueno para la comunidad. Y es verdad, y es verdad. Después también son gente pues que con la juventud les dice, se han acabado las pantallas, y se han acabado las pantallas, ¿no? Entonces son gente como muy emprendedora, muy activa, porque además lo tienen que ser, porque ellos tienen que, si me permitís, competir o luchar o colaborar con iglesias estatales, católica, ¿no? La ortodoxa tiene toda su estructura, sus acuerdos políticos, ¿entiendes o no? Entonces la respuesta es que sí. La respuesta es que los cultos, digamos, más así emprendedores, sí pueden tener un rol fundamental en muchas cosas, Y la última cosa que digo, y también que nadie se enfade, además son gente que tienen claro que la dimensión política la tienen que tener alejada de sus feligreses. Es decir, empezabas a hablar y decía, no, pero esto no es política, esto lo quiere Dios. No sé si me explico. O sea, no hay ninguna crítica social. No, nunca te encuentras con ninguna crítica, ninguna queja ni nada. Entonces esto para mí yo creo que es importante, yo creo que es una estrategia de adaptación. Pues solamente les faltaba no ser una iglesia estatal, ser pocos, ¿no? Y encima tener dificultades con los políticos locales, no sé si me explico, ¿no? Entonces ningún problema. Entonces dice, oye, pero tú trabajas
muchísimo, te contratan, te despiden, estás como trabajadora en unas grandes almacenes y tal. Esto lo quiere Dios. Dios lo ha querido así y yo rezo y mejoraré, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí fue muy impresionante, ¿no? Esto, los que venimos de una tradición más materialista, ¿no? Le llamamos un principio de alineación, ¿no? Principio clásico de alineación. Bueno, no sé si he contestado tus preguntas, pero vamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos ok? No, en cuanto a la religión, en la Rumania comunista no había, o sea, la religión estaba reprimida, ¿no? Sí, están muy enfadados con los comunistas, pero al final Ceausescu intentó hacer como una música popular. ¿Sabes? En España el flamenco, que es una música muy popular, muy localizada, y se convirtió en la música del régimen dictatorial franquismo, la Lola Flores y todo esto, ¿no? Pues es un poquito lo mismo. Ceausescu hizo lo mismo en Rumanía. Tomó las tradiciones populares, la música que era muy importante, y entonces hizo de la música pues como diría yo, una cosa alternativa, pero no lo consiguió. De todas maneras, todavía si vais a Rumanía os encontraréis 2, 3, 4 canales comerciales de televisión de música tradicional, no de música comercial, que hay otros tantos, ¿no? Quiero decir que la música es muy importante. Entonces, al final, los ortodoxos pusieron limitaciones a la Iglesia ortodoxa, pero al final el mundo ortodoxo prevaleció, pero por goleada en todos, porque gente muy enfadada, la gente que ha vivido el comunismo allí, todos han sufrido mucho, etcétera, pero no podían ir en contra de eso. Las iglesias hechas con dinero de los feligreses, todo el mundo trabajando los domingos en la iglesia, bueno, y después los preots rumanos tienen mujer e hijos, y son gente muy parecido a los pastores protestantes. Son gente que son trabajadores, que se preocupan de uno de ellos, me acuerdo que tenía su programa de radio, me hizo una entrevista, hablamos de, ¿cómo se llama este antropólogo? De los sistemas modificados de la conciencia, un antropólogo clásico, ¿no? Que era de origen rumano, y en Francia, bueno, cuando os lo diga diréis ya. Pues estuvimos todo el rato hablando de este hombre, es de gente culta, trabajadora. Y los feligreses dicen, yo prefiero un preot que esté casado con hijos, que sepa lo difícil que es tirar adelante, que no uno pues que nos venga a explicar teología y cosas que no tienen nada que ver. Y estos preots tenían un poder local muy importante con las autoridades locales. Cuando había algún problema, ibas al preot y el preot te lo solucionaba, ¿no? Incluso con los comunistas. Eso es lo que decían. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Álvarez, soy académica del INTE y mi pregunta está relacionada con el acceso al campo. ¿Cómo fueron capaces de ustedes de entrevistar a tanta gente que se señala en los artículos? Pues... Y lo otro es si hubo diferencia entre el acceso al campo dentro de España y otro acceso al campo en Rumania, o incluso la forma metodológica de acceder al campo se puede replicar en otros contextos geopolíticos distintos, como Latinoamérica. Las instituciones no funcionan, la gente es más desconfiada de las instituciones. Bueno, en fin, ahí sí me puedes dar una reflexión crítica respecto a aquello. Te lo agradezco, Camila, porque esto es muy importante. Más desconfiados que los rumanos, que vienen de un régimen comunista, y les pedías, para poderles hacer una pequeña compensación, a lo mejor tenías que pedirles el número, y era lo mismo que la Securitate les pedía. Entonces fue complicado esto, ¿no? Pero lo que hicimos fue lo que hace la antropología de manera sistemática, y es ir al campo, hablar primero con los expertos locales. Esto es muy importante, de Castellón, de Almería, las universidades locales, porque eso es suficiente con que una persona local diga que somos unos aficionados para que nadie te haga caso, ¿no? Primero con los expertos locales, yo creo que eso es fundamental, y con las instituciones locales, de manera que ellos se sientan parte de la investigación. La segunda cosa que hicimos fue hablar con el consulado y las asociaciones,
Pues claro, decir, oye, vamos a hacer esto y lo vamos a presentar. Y cada uno estaba buscando cómo ganar ventaja de esta información. Bueno, pues mira, hay una ministra que yo conozco, que es amiga mía, que está en Rumanía, y efectivamente, no hay problema, le enviamos un mensaje a la ministra, y de ahí, en Rumanía, tenemos montones de entrevistas, montones de periódicos hablando de la investigación, ¿no? Y después, cuando ya has hecho todo esto, lo que hay que hacer es vivir allí un tiempo, antes de, por ejemplo, os decía, ¿no? Un doctorando nuestro, que ahora ya es profesor de la Universidad de Oviedo, pues se hizo su doctorado allí, yendo a misa todos los domingos, colaborando con la asociación local rumana, pues haciendo, los rumanos tienen una cosa muy buena, que es carne de cordero, es como todo muy turco, ¿no? Carne de cordero con una salsa que puede ser como una mostaza, se llama mich. Entonces, bueno, el mich es como una tradición, pues él hacía mich, se dedicaba a hacer mich para toda la comunidad. Entonces, claro, llega un momento que ya te conocen. En Rumanía hicimos lo mismo, fue más complicado porque tuvimos que hablar, ahí hay que pedir permiso ya al político alto, ¿vale? Entonces el político alto te mira así, piensa en lo mismo, etcétera. Pero claro, también nos veía buena gente, que teníamos un interés más bien académico, más que de otro tipo, etcétera. Y entonces, claro, te daban como el placet. Vale, pues ya sé de qué va esto, ya ir vosotros mismos. Y después buscar alianzas locales, con algún local, algún café, alguna asociación, para pedirles los espacios, para hacer las entrevistas, ¿no? Y bueno, y después que te vean, pues que si hay una boda y te invitan, pues vas, ¿no? Y si hay, pues una cosa interesante es que los rumanos de Castellón hacen muy buena paella. No solamente mich, hacen muy buena paella, lo cual es un indicador también muy interesante, ¿eh? Entonces, si hacen una paella, pues ya, eso sí, llevas cerveza sin alcohol, porque todos los que son de toda la zona, todas estas iglesias, el alcohol está prohibido, ¿no? Pues nada, verás far alcohol y todo el mundo feliz, ¿no? No, pues hicimos lo que hay que hacer, lo que te dicen los manuales, lo que te dicen los antropólogos que hay que hacer, que es primero consentimiento comunitario, yo añadiría los expertos locales, ¿eh? Y después, claro, no es oro todo lo que reluce, te encuentras con gente de asociaciones que pueden ser muy complicados, ¿no? Y lo son, ¿no? Y ya te avisan, oye, cuidado con esta gente, porque esta gente te va a montar un pollo rápidamente y tal. Pero bueno, bienvenida al club, ¿no? Esto forma parte del trabajo. Hay luces y hay sombras, y al final lo que hay que intentar es perseverar y para tener una visión realista de lo que está pasando, que no es fácil, ¿no? Porque es muy complejo, muy escondido, etcétera, ¿no? No sé si contesto más o menos a tu pregunta, Camila.